El sol apenas despuntaba sobre las montañas de Oaxaca cuando Julián Hernández, campesino de rostro curtido y manos endurecidas por décadas de trabajo, salió a su milpa. A los 54 años, todavía seguía el mismo ritual de siempre: tomar su azadón, persignarse frente a la cruz de madera junto a la puerta de su casita de adobe y caminar hasta el terreno que heredó de su padre. Para Julián, aquella tierra no era solo un medio de sustento, era la última herencia de su familia, el único lazo que lo mantenía unido a sus raíces tras haber perdido a su esposa hacía años y ver a sus hijos emigrar al norte. Aquella mañana, la sequía se hacía sentir. La tierra estaba dura como piedra y cada golpe del azadón levantaba un polvillo seco que le ardía en la garganta. Julián resoplaba, pensando en cómo las nubes habían pasado de largo otra vez. «Si este año no llueve, me quedo sin nada», murmuró entre dientes, mientras hundía la herramienta con más fuerza. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Al golpear el suelo, en lugar del sonido seco de la tierra, escuchó un clan metálico que resonó bajo sus pies. Julián se detuvo en seco, frunció el ceño, pensó que quizás era una raíz dura o una roca. Volvió a levantar el azadón y lo dejó caer con todo su peso. Otra vez, el mismo sonido metálico, profundo, que vibró en el aire como un eco extraño. Su corazón dio un brinco. Se agachó y comenzó a remover la tierra con las manos. Poco a poco, fue apareciendo una superficie dura, fría al tacto, cubierta de óxido y tierra apelmazada. Con la manga de su camisa, limpió un poco y distinguió algo que parecía una placa de acero, de forma rectangular, con una argolla oxidada en el centro. Julián retrocedió unos pasos, sorprendido. ¿Qué hacía algo así enterrado en medio de su milpa? El aire alrededor parecía más frío de repente. Pasó la mano por la superficie y notó que estaba grabada con marcas extrañas, apenas visibles bajo la capa de óxido. No eran letras que reconociera, parecían símbolos tallados a golpes de cincel. Trató de mover la argolla, pero la tapa no cedía. El metal estaba firme, como si llevara siglos allí abajo. Con cada intento, sentía que el suelo vibraba levemente, como si la tierra misma se resistiera. Respirando agitado, Julián se incorporó. Miró a su alrededor. La milpa estaba desierta. El viento levantaba un murmullo entre las hojas secas del maíz, y en la distancia, las campanas de la iglesia del pueblo repicaban para anunciar la misa temprana. Nadie más parecía haber escuchado aquel descubrimiento. Por un momento, pensó en cubrir la placa y fingir que nada había pasado. Pero la curiosidad lo consumía. Su padre, antes de morir, solía decirle: «La tierra guarda secretos, hijo. Algunos dan vida, otros traen desgracia». Julián nunca entendió del todo esas palabras, hasta ahora. Se quedó de pie con el azadón apoyado en el hombro, mirando aquella argolla oxidada, que parecía invitarlo y rechazarlo al mismo tiempo. El recuerdo de su padre pesaba, pero también la desesperación por la sequía, por la pobreza que lo acechaba. ¿Y si era un tesoro enterrado? ¿Y si debajo había algo que podría cambiar su vida? La duda lo atormentó durante horas. Regresó a casa al mediodía, pero la imagen de la placa no se apartaba de su mente. Ni siquiera probó el plato de frijoles que calentó sobre el fogón. Se sentó bajo la sombra de un mezquite y escuchó el zumbido de los insectos intentando calmarse. Pero entonces juró oír algo más. Un leve golpeteo, como si desde el suelo de la milpa alguien estuviera tocando el metal desde abajo. El sudor le recorrió la frente. Se levantó de un salto, apretó los puños y murmuró: «No puedo dejarlo así». Cuando el sol empezó a caer detrás de los cerros, Julián regresó con linterna, palanca y pico. La milpa se había tornado un lugar sombrío. Los tallos del maíz proyectaban sombras alargadas y el aire se había enfriado de golpe. Se arrodilló junto a la placa y comenzó a golpear los bordes con el pico, tratando de aflojarla. Tras varios intentos, la argolla cedió con un chirrido agudo. Julián jadeó, incrédulo. Tiró con todas sus fuerzas y la puerta de acero se levantó apenas unos centímetros, lo suficiente para que un aire helado escapara de las profundidades. El olor que emergió lo hizo retroceder, una mezcla de óxido, humedad y algo más, un hedor agrio que no podía identificar. La linterna temblaba en su mano. Miró la abertura oscura que se abría en el suelo de su milpa
como una boca esperando tragarlo. El corazón le retumbaba en el pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. Julián respiró hondo, se persignó y con voz apenas audible murmuró: «Padre, acompáñame». Se inclinó hacia la abertura y apuntó la linterna hacia abajo. El haz de luz iluminó una escalera de metal oxidado que descendía hacia un pasillo estrecho. Y justo entonces, mientras se preparaba para bajar, escuchó un leve eco metálico, como si alguien más ya estuviera allí abajo esperando. La mañana siguiente al hallazgo, Julián despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. El recuerdo de la puerta metálica lo perseguía como una sombra. Se sentía dividido. Una parte de él ardía de curiosidad, mientras otra, más arraigada a la tradición de su pueblo, le susurraba que no debía haber tocado nada. El pueblo donde vivía, enclavado entre cerros y caminos de terracería, era pequeño y desconfiado de todo lo extraño. Allí las historias de brujas, aparecidos y tesoros malditos no eran cuentos para entretener, sino advertencias tomadas con seriedad. Las abuelas repetían que ciertas puertas no se debían abrir, que bajo la tierra había pasajes hacia el mal. Aquella mañana, Julián decidió visitar a su compadre Mateo, un hombre de bigote canoso que había trabajado con él en la milpa años atrás. Con un café de olla en mano, Julián le contó lo que había encontrado. «¿Una puerta de fierro, dices?», preguntó Mateo, frunciendo el ceño. «Sí, compadre, bien enterrada, con una argolla y unos símbolos raros. Sentí el aire salir de ahí abajo, frío como de cueva». Mateo se persignó de inmediato. «Eso no es cosa buena, Julián. Mira, mi abuelo siempre contaba que en estos cerros hay entradas tapadas, que los antiguos escondieron ahí lo que no debía ver la luz. Mejor cúbrela antes de que el pueblo se entere». Pero ya era tarde. En un pueblo tan chico, los secretos no duraban. Alguien lo vio salir de la milpa al anochecer con la linterna y el pico. Al día siguiente, varias vecinas murmuraban en la plaza, y para el mediodía la historia ya corría de boca en boca. La reacción fue inmediata. Doña Rosario, la curandera del pueblo, llegó hasta la casa de Julián con sus collares de semillas y un ramo de albahaca en la mano. «Mi hijo», le dijo con voz grave, «esa puerta no debe abrirse. Hay cosas que los hombres no entienden. El aire frío es señal, y si lo respiras demasiado, la desgracia entra contigo». Julián la escuchó en silencio, sin atreverse a replicar. Recordaba de niño cómo todos acudían a ella para limpias o remedios. Su figura imponía respeto, y sus palabras pesaban más que las del propio sacerdote, pero no todos compartían el mismo temor. Algunos jóvenes del pueblo bromeaban diciendo que Julián había encontrado un tesoro de los revolucionarios, o tal vez oro escondido por los españoles. Había quienes, con cierta envidia, insinuaban que pronto se volvería rico. A pesar de las advertencias, Julián no podía apartar de su mente la visión de la escalera oxidada que descendía en la oscuridad. Aquella noche, mientras cenaba solo frente al fogón, recordó a su padre. Don Esteban, hombre recio, siempre repetía que la tierra tenía memoria, que cada surco guardaba lágrimas, sangre y secretos. Julián cerró los ojos y lo imaginó allí, sentado frente a él, con el sombrero ladeado y la mirada firme. «No tengas miedo, hijo», escuchó casi como un eco en su cabeza, pero no sabía si era un recuerdo o el murmullo de su propia obsesión. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, sintió el peso de las miradas. Algunos lo saludaban con cautela, otros preferían cruzar de acera. Una mujer le dejó caer. «Dicen que abriste lo que no debía abrirse. Ten cuidado, Julián». El ambiente se volvió hostil. La fe y la superstición del pueblo parecían volverse en su contra. Sin embargo, cuanto más lo señalaban, más fuerte era su deseo de regresar a la milpa y descubrir qué había bajo sus pies. Esa noche, los perros comenzaron a ladrar sin motivo aparente, mirando hacia el terreno de Julián. Él salió con su lámpara de aceite y notó algo inquietante. Una brisa helada soplaba desde el surco donde estaba la puerta. El aire seco del estío no podía explicar ese frío que calaba hasta los huesos. Julián se arrodilló junto al borde y puso la mano sobre el metal. Sintió que vibraba levemente, como si al otro lado algo aguardara. Se le erizó la piel. Entonces comprendió que su dilema ya no era solo suyo.
El pueblo lo había condenado a no abrir, pero la tierra misma parecía llamarlo a hacerlo. Entre la memoria de su padre, la presión de la comunidad y el misterio latente bajo su milpa, Julián estaba atrapado en un conflicto del que ya no podía escapar, y en su interior, pese al miedo y las advertencias, una certeza crecía. Tarde o temprano bajaría esas escaleras. Las noches en el pueblo se habían vuelto más inquietantes desde el hallazgo. Julián lo notaba en la forma en que los perros ladraban sin cesar hacia la milpa, en los cuchicheos de las mujeres en el mercado, en el silencio incómodo de los hombres cuando pasaba frente a la cantina. La puerta enterrada ya no era un secreto. Se había convertido en el centro de las habladurías y los temores colectivos. Cada vez que Julián trataba de dormir, el recuerdo del aire frío escapando de la abertura lo mantenía despierto. En ocasiones, creía escuchar un eco metálico que emergía desde el subsuelo, como si un martillo golpeara desde las profundidades. Al principio pensó que eran sueños, pero el sonido se repetía justo cuando el viento callaba y la noche se volvía demasiado quieta. Un amanecer, decidió acercarse de nuevo a la placa. El rocío de la mañana no existía, el suelo estaba reseco, pero sobre la superficie metálica se había acumulado una delgada capa de humedad como si sudara. Pasó el dedo y notó que el metal estaba helado. Era imposible. El sol caía implacable desde hacía semanas. Ese mismo día, en el pueblo, varios hombres se le acercaron. Uno de ellos, el carpintero don Manuel, le habló con dureza. «Julián, si insistes en abrir esa cosa, no solo te condenas a ti, traerás desgracia a todos. Mi abuelo contaba que hace décadas otro campesino encontró algo parecido y desapareció sin dejar rastro. Las palabras lo hirieron, pero no lograron detenerlo. Había algo dentro de él que lo empujaba con fuerza creciente. La sequía lo tenía al borde de la ruina, y la idea de un tesoro escondido bajo su milpa era demasiado tentadora. Al anochecer, cargó con una lámpara de aceite, el pico y una cuerda. Caminó hasta el campo y se arrodilló frente a la puerta. El silencio era absoluto, roto apenas por el crujir de los grillos. Apoyó la oreja sobre el metal y se quedó inmóvil. Lo que escuchó lo hizo contener el aliento. Un sonido rítmico, pausado, como si alguien respirara allá abajo. El miedo le recorrió la espalda. Se persignó, pero no retrocedió. Sabía que esa puerta, sellada quién sabe desde cuándo, no iba a dejarlo en paz. Los días siguientes se volvieron una lucha entre su cordura y la presión del pueblo. Doña Rosario volvió a visitarlo, esta vez con el ceño fruncido. «Soñé con tu milpa», le dijo. «Vi fuego saliendo de la tierra y sombras arrastrándose entre los surcos. No desafíes a los muertos, Julián». Él agradeció sus palabras, pero por dentro la duda se mezclaba con una determinación casi obstinada. Tal vez eran advertencias, o tal vez eran solo historias repetidas para mantenerlo atado al miedo. Una noche de luna llena, la decisión se selló. Desde su casa vio una luz azulada titilar entre los tallos del maíz, justo donde estaba la puerta. Pensó que eran luciérnagas, pero al acercarse comprendió que la luz surgía de las rendijas de la placa misma, como si algo brillara en el interior. Con el corazón latiendo con fuerza, se arrodilló y trató de abrirla de nuevo. Esta vez la argolla se dio más fácil, como si la puerta lo invitara. El aire que escapó era helado y tenía un olor a hierro y tierra mojada. Julián tosió, pero no soltó la argolla. Tiró con todas sus fuerzas y la tapa se abrió un poco más, revelando el inicio de la escalera metálica que descendía en la oscuridad. Las palabras de su padre resonaron en su memoria. «La tierra guarda secretos. Hijo». Julián apretó la lámpara con mano temblorosa y respiró hondo. Esa noche no bajó. Cerró la puerta como pudo y regresó a casa. Pero su sueño fue atormentado por visiones, pasillos oscuros, cofres llenos de oro y figuras humanas que lo observaban desde las sombras. Se despertó empapado en sudor, con la certeza de que lo que yacía ahí abajo no iba a dejarlo tranquilo hasta que lo enfrentara. Al día siguiente, al pasar por la plaza, sintió las miradas más intensas que nunca. Un niño lo señaló con el dedo y dijo: «Es el hombre que habló con la puerta». Julián bajó la cabeza y apretó el paso. Ya no era un campesino más. Se había convertido en una figura temida, casi maldita en su propio pueblo.
pero en su interior sabía que la verdadera condena sería seguir ignorando aquella abertura. Con cada día que pasaba, el frío que emergía de la tierra se volvía más fuerte. Incluso los maizales cercanos parecían marchitarse más rápido, como si la propia milpa estuviera muriendo al compás del secreto enterrado. Finalmente, una tarde, Julián se puso el sombrero, tomó la lámpara, la cuerda y una palanca más fuerte. Se persignó frente a la cruz de su casa y susurró: «Si el destino me espera allá abajo, que así sea». Caminó hasta la milpa, bajo un cielo rojo de atardecer. Los tallos secos crujieron a su paso. Se arrodilló frente a la puerta, respiró hondo y con un último esfuerzo levantó la tapa de par en par. El frío que emergió fue tan intenso que el aire pareció cortarle la piel. La escalera oxidada descendía en la penumbra, invitándolo al misterio. Y Julián, con paso firme pero con el corazón desbocado, puso el pie en el primer peldaño. La decisión de Julián de descender por la escalera no solo lo marcó a él, alteró también el pulso del pueblo entero. Desde el día en que se le vio con la lámpara y la cuerda camino a su milpa, los murmullos se volvieron gritos en la plaza, y la curiosidad se mezcló con miedo colectivo. Un grupo de jóvenes, siempre incrédulos, intentó acercarse una noche para espiar lo que Julián hacía, pero al llegar a los linderos del campo, fueron sorprendidos por una corriente de aire tan helada que juraron sentir que alguien les soplaba en la nuca. Corrieron despavoridos y al día siguiente nadie quiso volver a acercarse. Las habladurías crecieron, que el campesino había despertado a los muertos, que su milpa estaba maldita, que pronto vendría desgracia para todos. Mientras tanto, Julián pasaba horas en soledad, preparando su siguiente incursión. Había notado que los símbolos grabados en la puerta parecían cambiar de forma bajo la luz de la lámpara, como si se movieran ligeramente. No los entendía, pero sentía que lo observaban. Fue entonces cuando doña Rosario, la curandera, decidió intervenir de nuevo. Llegó a la milpa al amanecer, con un sahumerio encendido y la mirada dura. «Hijo», le dijo sin rodeos, «tu obstinación nos traerá ruina. La puerta no es para ti ni para nadie. Está sellada por un motivo». Julián, cansado de advertencias, respondió con voz baja pero firme: «Toda mi vida trabajé esta tierra, doña Rosario. Si la tierra me muestra un secreto, ¿por qué habría de ignorarlo?». La mujer lo miró con una mezcla de compasión y reproche. «Porque no todo lo enterrado se entierra por avaricia. También se entierra para proteger». Sus palabras lo siguieron como un eco todo el día. Sin embargo, Julián ya había tomado un camino del que no podía volver atrás. Al caer la tarde, su compadre Mateo lo visitó. No venía con reproches, sino con preocupación sincera. «Hermano, yo sé que la sequía te tiene desesperado, pero no todo lo que brilla debajo de la tierra trae riqueza. Si necesitas ayuda, la buscamos. Vende una vaca, pide apoyo en la iglesia, pero no bajes más a ese hoyo». Julián le agradeció, pero en su interior, la semilla de la obsesión ya había germinado. Las advertencias de todos parecían reforzar la idea de que lo que había ahí abajo era demasiado valioso para dejarlo pasar. Las noches siguientes se volvieron más inquietantes. Desde su cama, Julián escuchaba pasos en su patio, aunque al salir nunca encontraba a nadie. El maíz más cercano a la puerta comenzó a secarse a un ritmo anormal, como si algo absorbiera la vida de las plantas. Algunos vecinos juraban ver una luz azulada escapando entre los tallos, y las historias en la cantina crecieron hasta el punto de afirmar que Julián hablaba con voces bajo la tierra. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el sacerdote del pueblo se presentó en su casa. Con un crucifijo en la mano y gesto solemne, lo confrontó. «Hijo, tu terquedad pone en riesgo no solo tu alma, sino la de todos nosotros. He rezado y los signos son claros. Esa puerta es un sello, un candado contra el mal». Julián no discutió. Guardó silencio, bajó la cabeza, pero cuando el sacerdote se marchó, murmuró para sí: «Si Dios no quisiera que la encontrara, nunca me habría dejado hallarla». Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, tomó de nuevo su lámpara y descendió por la escalera. Cada peldaño rechinaba bajo su peso. El aire se volvía más denso y frío, y el olor a óxido y tierra mojada se mezclaba con algo más, un tufo agrio como de carne vieja.
El pasillo se abría estrecho, con paredes de piedra cubierta de símbolos y marcas que parecían más antiguas que el propio pueblo. Al fondo, divisó cajas apiladas, botellas rotas y herramientas oxidadas. Tocó la pared y sintió un pulso, como si la piedra respirara bajo su mano. La linterna parpadeó, y en ese instante, Julián juró escuchar un murmullo en la oscuridad. No palabras claras, sino un susurro grave que lo llamaba por su nombre. Retrocedió unos pasos con el corazón desbocado. El eco se desvaneció, pero dejó en su mente una certeza aterradora. Lo que yacía bajo la milpa no solo lo esperaba, lo conocía. El amanecer en la sierra llegó envuelto en neblina, pero Julián no había dormido. Sus ojos estaban enrojecidos, y la lámpara seguía encendida sobre la mesa. La noche anterior lo había cambiado. Aquel susurro, pronunciando su nombre desde lo profundo, era imposible de ignorar. No podía seguir dudando. Tenía que saber qué escondía realmente la puerta y quién lo llamaba desde las entrañas de su propia milpa. Se armó con una cuerda más larga, una palanca y una bolsa de manta. No le dijo a nadie, ni siquiera pasó por la plaza. Sabía que los vecinos lo vigilarían con recelo. Caminó por entre las matas secas de maíz, que parecían apartarse a su paso, como si ya lo reconocieran como intruso en su propio terreno. La puerta oxidada aún permanecía abierta, como una herida sin cerrar. Julián respiró hondo, encendió la lámpara y comenzó el descenso. El metal de la escalera estaba helado bajo sus manos, y cada peldaño que crujía parecía anunciar su presencia al subsuelo. Al llegar al pasillo, notó algo diferente. Las marcas de las paredes brillaban con un resplandor tenue, como si hubieran absorbido la luz de la lámpara y la devolvieran lentamente. Julián acarició una de las inscripciones con sus dedos ásperos y sintió un hormigueo que le recorrió el brazo entero. Se obligó a retirar la mano, respirando con fuerza. Avanzó unos metros más y halló un portón interior, de madera reforzada con hierro, medio podrido por la humedad. Empujó con todas sus fuerzas, y tras un crujido seco, el portón cedió. Detrás se abría una cámara amplia, con el techo arqueado y paredes cubiertas de símbolos más complejos. El aire era pesado, con un olor a moho y metal antiguo. En el centro de la cámara había varias cajas metálicas apiladas. Julián corrió hacia ellas con el corazón acelerado. Rompió una con la palanca, y dentro encontró lingotes de plata envueltos en telas ennegrecidas. Tembló de emoción. La riqueza que soñó toda su vida estaba ahí, al alcance de sus manos. Pero lo que más lo impresionó no fueron los lingotes, sino un cofre más pequeño, de madera oscura, cerrado con un candado grueso. A diferencia de los demás objetos oxidados y desgastados, aquel cofre parecía extrañamente intacto. Lo levantó con esfuerzo. Pesaba más de lo que aparentaba. Dejó el cofre en el suelo, respiró hondo y golpeó el candado con la palanca. Tras varios intentos, el metal cedió con un chasquido. Abrió la tapa lentamente. Dentro había un fajo de papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro y un diario de cuero reseco. Julián tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió al azar. Las páginas estaban cubiertas de una letra firme, antigua. Leyó en voz baja: «La hacienda ha caído. Debemos ocultar el tesoro en el túnel bajo la milpa. Si alguien lo encuentra, que sepa que este sacrificio no fue en vano. Nuestra sangre lo custodia, y solo nuestra sangre podrá reclamarlo». Julián se quedó helado. Las palabras parecían dirigirse directamente a él. ¿Su sangre? ¿Quién había escrito aquello? Tomó una de las fotografías. En ella aparecían varios hombres armados, con sombreros anchos y bigotes espesorosos, claramente revolucionarios. Entre ellos, un rostro le resultó inquietantemente familiar. La mandíbula, los ojos profundos, el gesto serio, se parecía demasiado a su propio padre en las fotos que conservaba en casa. El corazón le dio un vuelco. Pasó las páginas con desesperación hasta encontrar una carta suelta, doblada cuidadosamente. Al abrirla reconoció su propio apellido en la firma: Ramírez. El autor de la carta era un hombre llamado Ignacio Ramírez, su abuelo, de quien apenas había escuchado historias vagas. La carta decía que Ignacio había participado en esconder el tesoro durante los años turbulentos de la Revolución,
que lo sellaron bajo la milpa para protegerlo de manos codiciosas y que algún día un descendiente lo hallaría. Era su legado, pero también su carga. Julián dejó caer la carta aturdido. De pronto comprendió. No era casualidad haber encontrado la puerta. No era obra del azar, ni un capricho de la tierra. Todo estaba destinado. Fue entonces cuando un estruendo lo sobresaltó. El portón de madera detrás de él se cerró de golpe con un eco atronador. La lámpara titiló violentamente y el aire se volvió aún más frío. Julián giró sobre sí mismo, apretando el diario contra el pecho. Del fondo de la cámara, entre las sombras, resonó el mismo murmullo de la noche anterior. Esta vez más claro, más nítido. «Julián». Las paredes parecieron vibrar. Los símbolos resplandecieron como brasas encendidas. Y Julián, paralizado, entendió que no estaba solo ahí abajo. El eco de aquella voz quedó grabado en la mente de Julián mucho después de abandonar el túnel. Salió jadeando, con la lámpara casi agotada y el diario firmemente apretado contra el pecho. El aire fresco de la madrugada lo recibió como un golpe, pero no logró borrar el frío que llevaba dentro de los huesos. Sabía lo que había visto, lo que había leído y lo que había escuchado, y esa certeza lo perseguía. Aquello estaba ligado a su sangre, a su apellido, a su destino. Durante los días siguientes, la milpa se convirtió en un campo vigilado por miradas ajenas. Nadie se atrevía a entrar, pero todos hablaban. Los rumores crecieron como maleza. Que Julián había hecho un pacto con los espíritus, que su tierra estaba maldita, que en las noches salían luces y sombras del maizal. Algunas mujeres del pueblo empezaron a evitarlo en la plaza. Otras lo miraban con compasión, como si ya estuviera perdido. Los jóvenes que antes se habían atrevido a acercarse comenzaron a decir que ahora, al pasar cerca, se escuchaban golpes metálicos bajo la tierra, como martillazos o cadenas arrastrándose. Las historias llegaban hasta la cantina y el mercado, y muy pronto, el nombre de Julián se volvió sinónimo de peligro. Aún así, él no podía alejarse. Volvía cada tarde a la puerta, incapaz de resistir el impulso de descender. No siempre entraba. A veces, solo se quedaba sentado junto al borde, leyendo el diario a la luz de su lámpara. Cada página era una mezcla de orgullo y espanto, relatos de emboscadas revolucionarias, escondites secretos y la decisión final de sellar el tesoro bajo la tierra. Su abuelo Ignacio había escrito con una voz fuerte, convencida de que lo hacía por el bien de la familia y del pueblo, pero lo que más lo inquietaba era una nota repetida en varias entradas. La sangre custodia, la sangre reclama. Julián no entendía si era una advertencia o una promesa. Una tarde, mientras repasaba esas frases, escuchó pasos a su espalda. Era su compadre Mateo con el rostro cansado. «Hermano, ya basta. El pueblo está asustado. El padre habla de exorcismos. Y las mujeres dicen que tus mazorcas ya no alimentan, sino enferman. Mira tu campo. El maíz se seca más rápido que nunca». Julián levantó la vista. En efecto, el círculo de plantas alrededor de la entrada estaba marchito, como quemado por un sol invisible. Trató de sonreír, pero su expresión se quebró. «No entiendes, Mateo, no es solo un tesoro. Es mi familia, mi sangre. Me estaban esperando». Mateo dio un paso atrás, alarmado. «¿Esperándote? ¿Quién, Julián?» «Tus muertos no te hablan. Eso que escuchas no son voces de tu abuelo, son ecos de algo que no comprendes». Julián guardó silencio. No podía explicarle lo que había sentido en la cámara, la voz que lo llamaba por su nombre, el pulso de las paredes, los símbolos encendidos. ¿Cómo poner en palabras lo imposible? El compadre lo dejó con un gesto resignado. Al irse advirtió: «No tardes en decidir, hermano. El pueblo no soportará mucho más. Y si no eres tú quien cierre esa puerta, serán ellos». Esa noche, Julián volvió a escuchar pasos alrededor de su casa. No eran imaginaciones. Alguien arrojó piedras contra su techo de lámina y una voz joven gritó: «¡Brujo! ¡Maldito brujo!». Julián encendió la lámpara y salió, pero no alcanzó a ver a nadie. El silencio posterior fue aún más perturbador. Con el diario en las manos, se sentó bajo la sombra de un mezquite. Lo abrió de nuevo en la carta de su abuelo. Leyó despacio, como buscando respuestas ocultas entre las letras. «Quien encuentre esto deberá decidir.
abrirlo sellado o sellarlo de nuevo. La elección traerá consecuencias, para él y para todos. Julián cerró el libro con un golpe seco. Entendió con un escalofrío que no se trataba solo de heredar un tesoro, sino de cargar con una decisión que podía alterar el destino del pueblo entero. Mientras tanto, los rumores alcanzaron al sacerdote y a la curandera, que finalmente se unieron para advertirlo juntos. Lo buscaron al amanecer en su milpa. «Hijo», dijo el padre con voz grave, «lo que custodia esa puerta no es riqueza, sino condena. Ciérrala antes de que sea tarde». Doña Rosario alzó su sahumerio, esparciendo humo espeso. «Escúchame, Julián. El aire de tu campo ya huele a muerto. Si no lo detienes, se abrirá solo y lo que duerme ahí no perdonará a nadie». Él los miró cansado, dividido entre dos mundos, la herencia de su sangre y el miedo de su pueblo. El diario ardía en sus manos, como si también exigiera una decisión, y en ese momento comprendió que lo inevitable estaba cada vez más cerca. La puerta no iba a permanecer cerrada mucho tiempo más. Julián despertó antes del alba, con el canto lejano de los gallos y un peso insoportable en el pecho. El diario reposaba abierto sobre la mesa, en la misma página que había leído tantas veces. La sangre custodia, la sangre reclama. Esa frase lo perseguía como un tambor en su mente, incesante, exigiendo algo que aún no sabía cómo cumplir. El campesino había vivido siempre con la sencillez de la tierra: sembrar, cosechar, vender lo justo para sobrevivir. Nunca había buscado grandezas, y sin embargo ahora estaba atrapado en un dilema que lo rebasaba. Pero en medio de esa tormenta, Julián comenzó a descubrir algo que hasta entonces había estado oculto, una fuerza interior que ni él conocía. Ya no era el hombre pasivo que se dejaba llevar por la rutina. Ahora sentía que cada decisión suya podía cambiar el rumbo no solo de su vida, sino del pueblo entero. Decidió enfrentar el miedo de manera distinta. En lugar de esconderse de los vecinos, bajó a la plaza un domingo. El murmullo se hizo espeso al verlo entrar a la iglesia, con su sombrero gastado en la mano. Las miradas eran duras, pero él sostuvo la frente erguida. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y sin importar las habladurías, rezó en silencio pidiendo claridad. Durmió apenas un par de horas, con sueños inquietos de sombras que lo rodeaban en el túnel. Al amanecer, se levantó decidido. El pueblo despertaba con campanas lejanas cuando él atravesó la milpa. El aire estaba pesado, y un círculo de niebla se alzaba alrededor de la entrada, como si el subsuelo respirara. Julián encendió la primera antorcha y descendió sin mirar atrás. En el túnel todo parecía más vivo. Las inscripciones de las paredes brillaban por sí solas, sin necesidad de luz. El eco de sus pasos era profundo, como si caminaran junto a él presencias invisibles. Llegó a la cámara principal y encontró las cajas movidas del lugar, aunque nadie más podía haber entrado. El cofre seguía abierto en el centro, con el diario dentro. Julián lo tomó y lo apretó contra el pecho. Sabía que debía avanzar hasta la compuerta sellada. Cuando se arrodilló frente a ella, notó que la cera había comenzado a resquebrajarse por sí sola, como si la presión de dentro buscara salir. El aire que escapaba era helado y olía a humedad antigua, a piedra cerrada por siglos. Julián respiró hondo y murmuró una oración breve. Luego, con manos firmes, colocó la palanca sobre la compuerta. En ese instante, el eco del pueblo entero parecía resonar en su mente. Las advertencias de doña Rosario, las súplicas del sacerdote, la lealtad de Mateo y, sobre todo, las palabras de su abuelo en el diario. Todo convergía en un punto. Esa puerta iba a abrirse, y lo que viniera después cambiaría su vida para siempre. La palanca crujió en las manos de Julián mientras forzaba la compuerta. La cera reseca se quebraba en pedazos, y con cada golpe, el aire frío que escapaba se hacía más denso, impregnando sus pulmones con un sabor metálico. Su frente sudaba, aunque el ambiente era gélido. Finalmente, la compuerta cedió con un estallido seco. El suelo tembló bajo sus pies, y un gemido profundo recorrió las paredes del túnel, como si la misma tierra protestara. Julián retrocedió un paso con la antorcha alzada, mientras una corriente de aire helado apagaba la llama por un instante. Cuando volvió a encenderla, lo que vio lo dejó sin aliento. Bajo la compuerta
había una escalera tallada en la roca que descendía en espiral hacia una cavidad aún más profunda. Las paredes brillaban con símbolos incandescentes, idénticos a los del diario, pero ahora ardían como brasas vivas. Julián respiró hondo, sujetó el rosario de su madre y comenzó a descender. Cada peldaño parecía prolongarse más de lo normal, como si el tiempo mismo se estirara. El murmullo que lo había perseguido tantas noches ahora era una voz clara, nítida, que lo llamaba sin cesar. «Julián, nieto mío». El campesino apretó la mandíbula. Esa voz sonaba como la de un anciano cansado, pero había algo más, una resonancia que no pertenecía al mundo de los vivos. Al llegar al fondo, encontró una cámara circular. En el centro, sobre un altar de piedra, descansaba un cofre aún más grande, cubierto de cadenas oxidadas. A su alrededor, 4 esqueletos permanecían sentados contra la pared, con rifles antiguos apoyados en sus huesos carcomidos. Era un círculo de guardianes muertos hacía décadas. Julián avanzó con pasos temblorosos. Las cadenas vibraron apenas su sombra tocó el cofre, y la voz se intensificó. «Eres de nuestra sangre. Solo tú puedes liberar lo que custodiamos». Colocó la antorcha en el suelo y abrió el diario, buscando respuestas. En las últimas páginas, escritas con tinta corrida, halló lo que parecía una confesión de su abuelo Ignacio. «No guardamos solo riquezas, también sellamos un juramento. Dentro de este cofre yace la memoria de lo que hicimos, sangre derramada, traiciones, pactos. Quien lo abra cargará con la verdad y con la condena». Julián tragó saliva. La voz insistía más fuerte. «Ábrelo, nieto. Reclama tu herencia». El campesino alzó la palanca y golpeó las cadenas. El sonido metálico retumbó como un trueno. Una a una, las cadenas se rompieron hasta que el cofre quedó libre. Sus manos temblaban cuando levantó la tapa. Dentro no había oro ni joyas, sino una mezcla inquietante. Documentos oficiales con sellos del gobierno revolucionario. Mapas de rutas secretas, fotografías de fusilamientos y, en el fondo, un paquete envuelto en tela manchada. Julián lo tomó y lo desató con cuidado. Al desplegar la tela, encontró un conjunto de joyas coloniales y un corazón de piedra negra tallada, del tamaño de un puño. La piedra parecía latir, irradiando un pulso tenue de luz. El murmullo se transformó en un grito coral, como si decenas de voces hablaran a la vez. «La sangre custodia, la sangre reclama». Julián cayó de rodillas con la piedra negra en las manos. Sentía que su propio pulso se sincronizaba con ella como si lo absorbiera. Un calor ardiente lo recorrió desde las palmas hasta el pecho, y por un instante creyó que su corazón iba a estallar. Cerró los ojos y gritó: «¡Basta!». El eco resonó en la cámara. De pronto todo quedó en silencio. Cuando los abrió, la piedra negra seguía en sus manos, pero las voces se habían apagado. Las inscripciones en las paredes se extinguieron como brasas consumidas, y la antorcha ardía con una llama tranquila. El campesino se levantó, respirando con dificultad. Había esperado encontrar riqueza, pero lo que tenía era algo mucho más poderoso y peligroso. Un legado de sangre y de secretos que no debía pertenecer a nadie más. Guardó el diario y la piedra en su morral. Cerró el cofre y dejó que las cadenas caídas quedaran a un lado. Sabía que no podía deshacer lo que había liberado, pero al menos ahora estaba en sus manos decidir qué hacer con ello. Al subir de nuevo por la escalera, el murmullo regresó una última vez, suave, casi paternal. «El peso es tuyo ahora, Julián. No nos falles». El campesino emergió a la superficie justo cuando el sol comenzaba a iluminar la milpa. El aire frío se disipaba y por primera vez en semanas, los tallos de maíz parecían erguidos, como si respiraran aliviados. Pero Julián sabía la verdad. Nada había terminado. Lo que había traído a la luz lo acompañaría para siempre. Y en lo más profundo de la tierra, en la cámara sellada, las cadenas rotas tintinearon solas, como recordándole que el secreto jamás estaría del todo en silencio. El sol ascendía sobre Oaxaca, bañando la milpa con un resplandor dorado. Julián permanecía de pie junto a la entrada, exhausto, con el morral colgado al hombro. Había cerrado la compuerta lo mejor que pudo, pero sabía que aquello nunca volvería a sellarse por completo. El aire cálido de la mañana contrastaba con el frío que aún llevaba impregnado en la piel.
El pueblo pronto se enteró de su descenso final. Algunos lo acusaron de haber liberado una maldición. Otros lo miraban con miedo y distancia. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a su milpa. Incluso Mateo, aunque seguía siendo su hermano, evitaba preguntar qué había encontrado. Julián entendió que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo un campesino, sino el guardián de un secreto que lo aislaba del resto. Cada noche, al acostarse, sacaba el diario de su abuelo y lo repasaba bajo la luz de un candil. Leía los nombres de hombres que habían muerto por proteger lo que ahora estaba en sus manos. No eran héroes ni villanos, eran campesinos, soldados y fugitivos que cargaron con un juramento imposible. Julián se veía reflejado en ellos, como si la historia hubiera tejido un lazo que lo arrastraba inevitablemente. La piedra negra, envuelta de nuevo en la tela manchada, reposaba siempre en un rincón de su cuarto. Algunas veces juraba sentirla palpitar, como un corazón oculto. No se atrevía a separarse de ella, ni tampoco a mostrarla a nadie. Era un peso silencioso, una presencia que le recordaba que lo que había debajo de su tierra no era un tesoro para repartir, sino una verdad peligrosa para conservar. Con el paso de los días, la milpa comenzó a prosperar de manera extraña. Los tallos crecían más fuertes, las hojas más verdes. Julián no sabía si era bendición o consecuencia del vínculo con la piedra. Solo agradecía que, al menos por el momento, la tierra respondía. Una tarde, mientras observaba los surcos iluminados por el ocaso, pensó en sus hijos emigrados. ¿Algún día regresarían? ¿Y si lo hacían, debía contarles la verdad? ¿O sería mejor que nunca supieran lo que su abuelo y él habían descubierto? Decidió guardar silencio. El secreto moriría con él, a menos que la propia tierra eligiera revelarlo de nuevo. En el pueblo la vida continuó. Las murmuraciones se apagaron con el tiempo. Aunque nadie volvió a acercarse a la milpa, Julián aceptó su soledad como parte de la carga. Su única compañía era el eco de las voces que, de tanto en tanto, regresaban en sueños, recordándole que su destino estaba atado al subsuelo. Esa noche, sentado frente al fuego, tomó el diario una vez más. Al cerrar sus páginas, levantó la vista hacia el cielo estrellado y murmuró con calma: «Cumpliré con lo que me dejaron, pero que sea la tierra quien decida cuándo liberar el resto». El viento agitó las hojas de maíz, como si la respuesta llegara desde el corazón mismo del campo. Años después, la milpa de Julián seguía creciendo con una fuerza misteriosa. El campesino, ya encorvado por la edad, caminaba cada mañana entre los surcos, murmurando oraciones que solo él entendía. Sus hijos nunca regresaron y los vecinos apenas lo saludaban de lejos. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Julián se detuvo frente a la compuerta enterrada. Sonrió con serenidad, como si hablara con alguien invisible. Luego apoyó la mano en la tierra y susurró: «El secreto sigue aquí, conmigo». La tierra respondió con un eco metálico, confirmando que jamás estaría solo. La historia de Julián nos recuerda que, a veces, los secretos más profundos no se encuentran en libros ni en ciudades, sino bajo la tierra que heredamos. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías abierto la compuerta, reclamando el legado familiar, o la habrías sellado para siempre? Reflexiona sobre cómo los misterios del pasado pueden cambiar el presente y comparte tu opinión. Cada mirada aporta una nueva interpretación a esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿el descubrimiento de Julián fue una bendición o una condena?